Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ahora ustedes, hermanos. Puede sentarse, hermano. Dios me los bendiga, sean todos bienvenidos a esta casa de oración. Nos da mucho gusto que estén aquí. Vamos a meditar en esta porción de la palabra. Dice la Escritura: inclinad vuestro oído y venid a mí. ¿Quién nos invita siempre a estar en comunión con Él? Dios siempre nos invita a que tengamos comunión con Él. Sin embargo, nuestra condición humana siempre nos quiere mantener alejados de Dios. Siempre nos quiere mantener alejados de Dios. Aquí nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios inspira a Isaías a través del Espíritu Santo a escribir esta porción de la palabra. Sin embargo, a lo largo de muchas otras citas en la palabra, Dios nos está siempre invitando a estar en comunión con Él. Siempre nos está invitando a estar en una continua relación con Él. Y esto es vital, hermano, esto es vital que nosotros lo entendamos, porque si no lo entendemos, no vamos a tener la vida que Él quiere que tengamos. Jesús dijo cuando estaba aquí en la tierra: yo he venido para dar ¿qué? Vida, y recalca, ¿vida qué? Vida en abundancia. Sí, es decir, no nada más vida ahí para que te la pases bien, sino Él dice en su palabra: he venido para dar vida y vida en abundancia. Dios quiere que tengamos esa vida tomados de Él, en comunión continua con Él, y que nosotros hagamos realmente de esa propuesta que Él nos da una realidad en nosotros. ¿Cuántas ofertas hemos recibido a lo largo de nuestra vida para mejorar? Ofertas que quizás las ha tomado y ofertas que quizás no las ha tomado. Las que no ha tomado es probablemente porque no le han convencido. Porque quizás quien se lo ha ofrecido ha sido un charlatán o charlatanes. Podemos hablar en plural. O porque simplemente no va con nuestras expectativas la oferta que nos proponen. Pero muchas veces, o quizás pocas veces, hemos aceptado ese cambio. ¿Cuándo es cuando aceptamos un cambio en nuestra vida? El ser humano es muy difícil que cambie. Esa es la realidad de nosotros. El ser humano es muy difícil que cambie. Tienen que venir situaciones muy fuertes a nuestra vida para poder cambiar. Porque crecemos con conceptos, crecemos con hábitos, crecemos con una formación que traemos desde quizás bebés. Y a lo largo de la vida se va reafirmando todo eso, o vamos tomando cosas que nos convienen. Porque la realidad es que somos como somos muchas veces porque nos conviene ser de esa forma. Nos conviene ser de esa forma. Hemos hallado en la forma de ser nuestra una forma satisfactoria, o si no es satisfactoria, es una forma de poder enfrentar la vida, el mundo y a las personas que nos rodean. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es una propuesta. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Dice: oíd y vivirá vuestra alma. ¿Qué es lo que propone Dios? Vida. Eso es lo que nos propone Dios
vida. Como les decía hace unos momentos, Jesucristo dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y qué bueno si en verdad hemos decidido tomar en serio esa propuesta de Dios. Porque el ser cristiano no nada más se trata de una decisión que tomé hace unos meses, o hace un par de años, o hace 10 años, o hace 50 años, en la cual me arrepentí y en la iglesia me dijeron que me tenía que bautizar y que después de ser bautizado ibas a formar parte de la iglesia y ahora estoy ahí en la iglesia. Eso no es realmente ser cristiano. Si no llevamos una vida como la que Dios quiere que llevemos, no podemos decir que somos realmente cristianos. Yo le pregunto a usted, cuando hemos visto, quizás no lo hemos visto directamente, pero cuando a través de videos, documentales, vemos como una oruga tiene que meterse un tiempo dentro de un capullo y ahí tiene que pasar un tiempo para que después esa oruga en que salga convertida en una mariposa. Bueno, no sé si son las orugas, pero bueno, son unos insectos que no das un quinto por ellos. Pero cuando entran en ese proceso, entran a ese capullo, sabemos que lo que va a salir de ahí va a ser una hermosa mariposa. Creo que todos hemos escuchado estos ejemplos, hemos quizás visto este proceso y se nos hace algo sorprendente. Bueno, al menos a mí se me hace algo sorprendente ver todo esto. Como algo que parece insignificante se convierte en algo tan hermoso. Algo que tenía que estarse arrastrando para moverse, ahora puede volar. Algo que se tardaba mucho para recorrer distancia, ahora tan solo tiene que agitar sus alas y puede recorrer grandes distancias. Dígame si no es algo sorprendente. Y este proceso la viven algunos otros seres vivientes sobre la tierra. Lo viven muchos seres vivientes, pero al hombre le cuesta mucho trabajo. Al hombre le cuesta mucho trabajo emocionalmente, en sus hábitos y en otras áreas de nuestra vida nos cuesta trabajo hacer esta metamorfosis en algo mejor. Fíjese que Dios siempre que nos muestra algo en la naturaleza son cambios para bien. Yo le pregunto a usted, ¿las aves nacen con plumas? ¿Nacen volando? No, ¿verdad? No nacen volando, ni nacen con plumas. Tiene que haber un proceso en el cual esa pequeña ave tiene que ir emplumando y después su madre ave le va a ir enseñando poco a poco a soltarse y a volar. Son procesos y son cambios para bien. Y podemos poner más ejemplos, pero lo que me interesa es que usted se dé cuenta que Dios nos ofrece lo mismo a nosotros, los seres humanos. Por eso aquí dice la palabra, nuevamente dice, escucha y haz, como dice en Isaías, para que vivas. Dice, y vivirás. Yo le quiero hablar acerca de nuestra vida espiritual. Porque usted quizás me va a decir, pues sí, yo he cambiado. De hecho, la ley de la biología dice, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Es un proceso que va de menos a más, aunque al final es algo descendente.
Pero lo cierto es que vamos evolucionando hacia algo mejor. Pero eso es en el ámbito o en la esfera física. Dios quiere que así como en la esfera física crecemos y nos reproducimos, también en nuestra esfera espiritual lo hagamos. En nuestra esfera espiritual lo hagamos. Y hoy vamos a hablar entonces acerca de la vida espiritual. ¿Cómo es la vida espiritual? ¿Cómo es nuestra vida espiritual? Vamos a ver 3 puntos de cómo debe de ser nuestra vida espiritual. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero después, ¿qué viene? No se acaba ahí la situación, tenemos que seguir adelante. Y vamos a ver estos 3 pasos en los cuales tenemos que reconocer 3 cosas. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Gálatas 2:19. Si alguien lo quiere leer, por favor, Gálatas 2:19. Gracias, hermano Gabriel. Dice, yo estoy muerto, ¿para qué? Para la ley, ¿a fin de qué? Viva para Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Fíjese, Pablo era un hombre que yo estoy seguro que se sabía la Torá de pies a cabeza, o de la A a la Z, o como le quiere usted decir, se sabía muy bien la ley, a tal grado que él dice de fariseos, en una ocasión en que él está describiendo parte de su vida. Era un maestro, en medio de todos los fariseos que había en aquel tiempo, él era un maestro, sabía enseñar la ley. Pero dice aquí la palabra de Dios muy claramente que él eso, a final de cuentas, lo desecha con tal de que de vivir para Dios. Entonces nosotros vamos a ver que lo primero que debemos de hacer en nuestra vida espiritual es llevar una vida para Dios. ¿Para quién llevas tú tu vida? ¿Te has preguntado eso? ¿Para qué? ¿Para quién llevas tú tu vida? ¿A quién quieres agradar con tu vida? Hoy la mayoría de las personas vive para agradarse. Antes decíamos, no, pues vivo para agradar a mi esposo, vivo para agradar a mi esposa, vivo para agradar a mis hijos. Hoy la mayoría de las personas vive para agradarse a ellas mismas. Hoy la mayoría de las personas viven para agradarse a ellas mismas. ¿Usted cree que esta situación también se da en la iglesia? ¿Cree que pueda suceder tal situación en la iglesia? Que haya cristianos que vivan para agradarse a sí mismos y no para agradar a Dios. Bueno, por ahí escuché que alguien dijo que sí, pero ¿y los demás qué piensan? ¿Por qué se quedan callados? ¿No creen que sea una realidad hoy en todos los lugares donde se adora y se alaba a Dios? Yo creo que sí. Y más que nada porque el mundo nos está bombardeando continuamente con cosas que nos incitan a satisfacer nuestros deseos, nuestros propios deseos. Y cuando nosotros satisfacemos nuestros propios deseos, antes de satisfacer los deseos de Dios y antes de satisfacer también los deseos de nuestro prójimo, entonces llevamos una vida
egoísta. Y el egoísmo es el primer paso para llevar una vida de orgullo. Una vida de orgullo. En la cual podemos decir, pero pues si yo no le hago mal a nadie, si con lo que yo hago no le hago mal a nadie, ¿qué tiene de malo lo que yo estoy haciendo? A ese punto llega muchas veces el razonamiento humano. Cuando queremos vivir para nosotros mismos. Pero Jesús dijo algo que nos debe de retumbar en los oídos, porque sigue vigente en nuestro tiempo. Y eso que dijo Jesús hace cerca de 2000 años, o hace un poquito más de 2000 años, es: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sí recuerda esas palabras que se han predicado, se han enseñado, se han hecho muy populares? Pero que vuelvo a repetir, hoy cuesta trabajo negarnos a nosotros mismos. Nos cuesta. Hoy las personas están siendo instruidas. Se me olvidó el nombre que se le está dando a lo que se está generalizando en cuanto a adoctrinar. Esa era la palabra. Hoy se adoctrina a la gente para que lo que piensa que es, eso es. ¿Sabe a qué me refiero, verdad? ¿Sabe a qué me refiero? Es decir, hoy las leyes divinas ya no tienen importancia. Hoy lo que importa es lo que tú pienses de ti. Eso es finalmente lo que importa hoy en día. Y poco a poco y sutilmente esa forma de pensar se va metiendo en la cabeza de nosotros también como hijos de Dios. Es por eso que aunque escuchamos la palabra de Dios, la palabra como que rebota en nosotros. Como que rebota. La escuchamos, pero no queremos cambiar. Aunque la misma palabra nos dice que si hacemos lo que Dios nos dice, nos va a ir bien. Dios nos va a bendecir. Aún así, escuchando todo eso, nuestra naturaleza humana pone una barrera a la palabra de Dios. Y seguimos incurriendo en lo mismo y en lo mismo. Es muy triste que a veces venimos a la casa de Dios y que al salir vamos a encontrar o sabemos que vamos a encontrar lo mismo o vamos a encontrarlos en la misma condición que estábamos antes de entrar. Es muy triste que sucedan estas cosas. Y yo pregunto entonces, ¿a qué venimos? El venir aquí a la casa de Dios, como en muchos mensajes se ha dicho, el venir no nos salva, ni nos va a dar puntos, como en la escuela. En la escuela nos decían, acuérdense que el 50% son asistencias, el 30% son participaciones y el 20% es el examen para que puedan ser promovidos al siguiente grado. Y entonces los alumnos se ponían las pilas y estaban ahí todos los días, aunque estaban en clase, pero estaban jugando, estaban haciéndose maldades, se estaban burlando del maestro, estaban pensando en otras cosas, pero estaban ahí. Y decían, pues esto me va a ayudar para el examen, para mi calificación final.
Pero aquí no es así, hermano. Lamento decirle que aquí, en las cosas espirituales, no es así. El venir a ocupar una banca en el templo es bonito. Bueno, es bonito ver el lugar que esté concurrido. Pero a Dios eso no le impresiona. A Dios no lo impresionamos porque estemos aquí. Grabémonos bien eso. A Dios no lo impresionamos con que estemos aquí. Dios lo que busca es que le demos nuestra vida a Él, como leímos en Gálatas 2:19. Porque cuando entonces yo digo, hasta aquí, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese pasaje todo mundo no lo sabemos. Pero no lo sabemos como la generación del tiempo de Jesús, de labios hacia afuera nada más. Porque en la realidad no lo vivimos. No lo vivimos. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta nueva vida que Él nos ofrece. Que vivamos una vida para Él. Que vivamos una vida dependiente completamente de Él. Que nos empapemos de la palabra de Dios. Que le puedo preguntar, a ver, hermanos, ¿cuántos han leído la Biblia durante su vida? Oye, hermano, yo la he leído 20 veces, yo la he leído 200 veces. Y todos, bravo, bravo, bravo. Con eso no impresionamos a Dios. Acuérdese que el diablo se sabe la Biblia al derecho y al revés, toda torcida, pero se la sabe. Y no por eso deja de ser diablo. La misma palabra de Dios nos dice que Dios quiere hacedores y no tan solo oidores. Hacedores y no tan solo oidores. Y eso es vivir una vida para Dios. Eso es el primer punto, una vida para Dios. Vive para agradar a Dios. Vive para agradar. Ay, no, hermano, es que si yo hago todo lo que dice la Biblia, se va a enojar mi familia conmigo, porque dicen que soy bien religioso. Dicen que nada más quiero estar buscando las cosas de Dios. Dicen que ya ni les dedico tiempo. Y esas son muchas excusas que ponemos y que nos hacen dejar a Dios en segundo lugar. Pero ¿qué es lo que nos pide Dios? Dice, busca primeramente los apapachos de tu esposo. Busca primeramente la aprobación de tu familia. Busca, eso es lo que nos dice la Biblia. No, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. ¿Cuántas veces, hermano, nos han hablado de esto y de esto y de esto, y nos entra por un oído y nos sale por el otro y no lo hacemos? Llevamos vidas espirituales, así les digo, llevamos vidas espirituales mediocres. Y Dios no quiere que llevemos vidas espirituales mediocres. Dios quiere que en verdad caminemos al lado de Él, observando cada uno de sus mandamientos, de sus enseñanzas, poniéndolas en práctica. Si Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga,
Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque hay orgullo en nuestro corazón. Porque sentimos y decimos que nuestros razonamientos o nuestros pensamientos son mejores que los de Dios. Eso es lo que indirectamente y sutilmente le tratamos de dar a entender a Dios cuando nosotros somos enseñados en algo a través de su palabra, pero no lo hacemos. Como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, se envanece nuestro corazón y no obramos el bien. Y decimos, no, es que eso no. Eso no. ¿A cuántas cosas le has dicho no a Dios? ¿A cuántas cosas le has dicho no a lo que Dios nos dice? Y eso, ¿sabe qué? Cuando hacemos eso, se va creando una muralla. Vamos poniendo ladrillos, vamos echándole mezcla y empiezas a levantar una fila de ladrillos o bloques y vuelves a escuchar la palabra y vuelves a desobedecer y otra fila de bloques. Y vuelves a escuchar y vuelves a desobedecer y otra fila de bloques. Y cuando te das cuenta ya tienes una pared de 5 metros de alto. Y esa pared nos separa de Dios. Esa pared nos separa de Dios. Y aunque decimos que somos sus hijos, que creemos en Él, pero si no obedecemos su palabra, déjame decirte que en verdad estamos envanecidos y nada sabemos. Así lo dice la palabra de Dios. Estamos envanecidos y nada sabemos realmente. Aunque tú digas, ¡ay, no, hermano! Yo me sé el Salmo 119 completo. Si quieres, se lo recito. No puedes impresionar a mí, pero a Dios no lo impresionamos. Él dice, vive mi palabra. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Cuántos han escuchado esto? Así lo dice ella misma, la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Qué entendemos por eficacia? ¿Qué entendemos por eficacia? Eficacia es cuando tú te propones hacer algo y lo que te propusiste hacer, lo hiciste bien y a la perfección. Eso es eficacia. Si la palabra de Dios me dice cosas y me da promesas y bendiciones, y si Dios respalda diciendo que es eficaz, entonces significa que esa palabra y esas bendiciones se van a cumplir en mi vida. Así de simple y sencillo. Se van a cumplir en nuestra vida. Pero desde el momento en que no creemos, le restamos eficacia a la palabra de Dios. Y ahí empezamos a tener tropiezos en nuestra vida espiritual. El segundo punto, vamos a ver Romanos 6:4, ¿qué dice? Si alguien lo quiere leer, por favor. Somos sepultados justamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Gracias, hermano José Alfredo. Esto nos lo dicen cuando vamos a ser bautizados, ¿verdad? Es uno de los pasajes clave para que entendamos qué es el bautismo. Y nos dice muy claramente Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué, hermano? Para muerte.
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto lo leemos, pero muchas veces seguimos teniendo cosas que no hemos soltado. Cosas que no hemos soltado. ¿Qué cosas te ha costado a ti soltar en la vida cristiana que llevas? ¿Qué cosas te ha costado soltar? O lo que es peor, quizás las soltaste en tu primer amor, pero llegaron a tu corazón y volvieron a tocar la puerta y tú les abriste nuevamente. ¿A qué cosas le has abierto la puerta? ¿O qué cosas no has soltado? Ya es tiempo de que reflexionemos nuevamente en este pasaje, que yo estoy seguro que lo has leído, o cuando tuviste tu discipulado del bautismo, tú lo estuviste leyendo. Y lo que Dios nos ilustra aquí es un muerto. Como nos han dicho en muchas enseñanzas, los muertos pueden moverse, pueden actuar. Ya no. Los muertos, dice Eclesiastés, nada saben. Los muertos no pueden hacer nada. Y ese es el ejemplo, aunque suene feo, ese es el ejemplo al que nos lleva Dios en nuestra vida espiritual. Qué irónico, ¿verdad? Dice Dios, te voy a dar vida nueva, pero para que tengas vida nueva, ¿qué tienes que hacer? Tienes que morir. Porque si no mueres, no puedes llevar una vida nueva. Y el morir es algo que nos habla de totalidad. Hay un estado que se llama muerte cerebral. No es una muerte total. ¿Por qué? Porque todavía hay función encefálica. Todavía la persona puede reaccionar a ciertos estímulos. Pero ese tipo de muerte no es al que nos lleva Pablo a reflexionar, sino al tipo de muerte que nos lleva Pablo a reflexionar es a la muerte total. En verdad, cuando tú te bautizaste y aceptaste a Cristo como tu Salvador, renunciaste a todo eso. Renunciaste a traumas de tu infancia. Van a decir, ay, ¿de qué nos quiere hablar? Mire, todos en nuestra infancia llegamos a tener cierto tipo de vivencias que nos quedó como un recuerdo negativo en nuestra mente. Todos. Y más con la cultura de nuestra nación. Esa cultura que ahora está cambiando, pero no para bien, sino para mal. Pero que en muchos de nosotros nos dejó cosas y que a lo mejor no las has analizado. No le has dicho como David dijo en uno de sus escritos. Dice, examíname, oh Dios. ¿Verdad que dijo eso? Dice, examíname, oh Dios, y pruébame. ¿Ha hecho usted ese ejercicio espiritual de decirle a Dios, Dios mío, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? Me conformo con decir, es que mi carácter así es.
Es que mi personalidad así es. Pero ¿sabes qué? La personalidad y el carácter pueden ser moldeables. Y muchas veces se forja a partir de las experiencias y vivencias que tuviste en la infancia. Y Dios tiene que sanar todas esas áreas en nuestra vida para que tengamos una vida realmente nueva. Porque no nos damos cuenta. ¿Sabes? Hay cosas que quizás tú traes desde que tenías 2 años. ¿Alguien aquí recuerda cuando tenía 2 años? Bueno, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo así como que de segundo de primaria para acá. Pero de primero para abajo, bueno, sí, de primero sí me acuerdo. Pero hay ciertas cosas que ya no te acuerdas. O más bien dicho, no las recuerdas. Y muchas veces Satanás trató de destruirte, de destruir tus emociones, tu personalidad, a través de sentimientos de rechazo, de abandono, de injusticia. Que hasta nuestros mismos padres, sin saberlo, fueron los que propiciaron esa situación en nosotros. Hoy sabemos, por ejemplo, que muchas madres, debido a la falta de recurso económico, tienen que irse a trabajar y dejan a sus hijos aparentemente en buenas manos. Si es en buenas manos, qué bueno. Pero si no, y eso desde el punto de vista de cuando tú dejas a tu hijo en una guardería con tu familia, con tus tíos, tus hermanos o quien sea, los dejas. Pero ¿sabes qué es lo que más daño le causa a ese niño? Aunque lo traten como a rey en esos lugares, ¿sabes qué más daño le causa a tu hijo? La sensación de abandono. Y eso es algo que se queda, hermano. Se queda permanentemente. Y repercute en tu personalidad. Repercute en tu carácter. Son las personas que cuando son grandes se aferran a una relación. Se llegan a enamorar en su adolescencia y piensan que si el novio o la novia las deja, se les acaba el mundo. Por decir nada más un ejemplo. Y la gente que la rodea a esa persona dice, bueno, pero ¿qué le pasa? Y le tratas de dar ánimo y le dices, pero pues si no es la única persona, hijo, hija, tienes 14 años, tienes todavía una larga vida que recorrer, no es el último hombre o la última mujer. Pero ahí ves a tu hijo o a tu hija llorando amargamente, desconsolada, que ya se quiere morir. ¿Cuántos jóvenes se mueren por eso? Se suicidan por eso. ¿Y sabes por qué es? ¿Desde dónde comenzó todo eso? Desde que eran bebés. Traen ese problema, que llamamos comúnmente trauma. Pero son situaciones que no se han resuelto en nuestra vida. Y así muchos cristianos viven con esas situaciones que traen arraigadas desde su infancia. Que traen arraigadas desde su infancia. O traemos, ¿verdad? No está nadie exento de tenerlas. Pero Dios dice que Él viene a hacer todas las cosas nuevas. Dice la palabra que nosotros estamos muertos y sepultados juntamente con Él. Quiere decir que Él tiene que cambiar todo eso. Pero se lo tenemos que entregar a Dios.
se lo tenemos que entregar a Dios. Hoy yo te invito a que cuando hagas tu oración, le digas, examíname, Señor. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me irrito con facilidad? ¿Por qué soy muy impaciente? ¿Por qué doy muy fácil mi corazón a una persona y cuando esa persona no cumple mis expectativas, siento como si me dieran una puñalada en la espalda? Todo eso tiene que ver con nuestra formación, hermano. Algún día vamos a hablar de todo eso. Pero lo cierto es que ahorita es necesario que hagamos morir todas esas cosas para vivir una vida nueva, realmente. Y Dios lo puede hacer. Porque dice su palabra, ahora en Cristo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, hermano. Solo es cuestión que le abramos completamente nuestro corazón a Dios para que Él lo vaya transformando con su Espíritu Santo. Y finalmente, Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Gracias, hermano Gabriel. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Andar también por el Espíritu. Quiere decir que ahora quien nos va a guiar no van a ser nuestros impulsos, sino que nos va a guiar el Espíritu Santo. Por eso es tan importante tener una comunión con Dios, hermano. Es tan importante. Tantos medios que nos dicen, haz esto, haz el otro, mira que para el padecimiento que tienes, mezcla un poquito de esto, una cucharadita de esto, y te va a salir esto, y te lo tomas en ayunas, y te compones. ¿Verdad? Hoy está el por mayor gente que trata de dominar nuestra vida para que la llevemos aparentemente mejor, para que sanemos, para que seamos mejores personas. Sí, así está el mundo actualmente. Siempre hay gente tratando de dar consejos. Mira que para prevenir este problema, haz esto. Que para que tus emociones sean sanadas, haz esto. Que para que... Y te dicen un montón de cosas. Sin embargo, la palabra de Dios dice que para nosotros debemos de andar y vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Es tan necesario, hermano, el Espíritu Santo en nuestra vida. Es tan necesario. Por eso es que David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Era para David algo tan importante estar en comunión y estar recibiendo esa unción del Espíritu Santo diariamente en su vida. Por eso es que cuando él peca y es confrontado con su pecado, lo primero que le dice a Dios, la primera petición que le hace a Dios el Padre, le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Hoy, ¿qué le diríamos a Dios? No quites de mí, ¿qué? No quites de mí mi celular, Señor, me costó un montón. No quites de mí mi casa, Señor. No quites de mí mi carro, Señor. No quites a mi esposo, Señor.
¿Y cuántas cosas le podemos pedir al Señor que no nos quite? Pero el Espíritu Santo, ay, siempre va a estar conmigo. Porque vivo en la gracia. El pastor dice que como vivimos en la gracia, somos morada del Espíritu Santo. Y que somos templo del Espíritu Santo. Entonces aquí está, ¿para qué me preocupo? Es lo que muchas veces creemos, ¿verdad? Y sí, el Espíritu Santo está con nosotros, pero ¿en qué condición está? ¿Cómo lo tenemos? Contristado, apagado. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego, aviva el fuego. Hermano, hay que avivar ese fuego en nuestra vida. Dejemos todas las cosas que para nosotros son valiosas y démosle el valor al Espíritu Santo. Pablo decía, para mí todas las cosas me son por basura. Todas las cosas las tengo por lo peor. Y yo creo que aquí más de uno decimos, no, si me costó todo mi salario hacerme de eso. Ay, no, Dios mío, ¿cómo yo te voy a entregar a mi hijo, Señor? Ya no hay Abrahames. Hay reflexiones que dicen, ya no hay Elías, pero tampoco hay Abrahames, ¿verdad? Que demos nuestros hijos por Dios. Tantas cosas, hermano, que hay y que Dios quiere que aprendamos a vivir de acuerdo a su palabra. ¿Cuántas cosas hay por las que le debemos de pedir perdón a Dios, hermano? Porque sabe que Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Él siempre está dispuesto a extender su mano para con nosotros. Él siempre está dispuesto a rescatar del hoyo nuestra vida, a coronarnos de favores y misericordias. Siempre está dispuesto a hacer que rejuvenezcamos. Siempre está dispuesto, hermano. Y muchas veces hemos abusado de eso. Pero ya es tiempo que veamos también en Dios que no es solamente un ser espiritual lejano, sino que es una persona que se duele también de lo que nosotros hacemos. Dice la palabra que cuando él vio la generación de Noé, dice que le dolió en su corazón. Le dolió. Y él dijo, ya no contenderá más mi espíritu con el hombre. Ya no voy a hacer que mi espíritu toque corazones, ya no voy a hacer que mi espíritu se mueva en la humanidad. Los voy a dejar que hagan lo que quieran. Y fue algo trágico para la humanidad de aquel tiempo, hermano. No permitamos que nosotros como iglesia nos pase lo mismo. Démosle el valor a lo que es muy valioso. Y yo pienso que lo más valioso y el tesoro más grande que tenemos es Dios. El tesoro más grande que tenemos es Dios, hermano. El tesoro más grande que tenemos. Y créeme que no estoy en contra de tu familia ni de tu relación familiar, pero Dios es más importante que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos, que tus padres. Entiéndelo, hermano. Entiéndelo, hermana. Dios es más importante. Si Él está con nosotros, nuestra familia va a caminar bien. Si Él está con nosotros, en nuestro trabajo nos va a dar gracia. Si Él está con nosotros en nuestra escuela, nos irá bien. Donde quiera que estemos, nos irá bien.
Pero si nosotros lo desechamos, dice su palabra que Él también nos desechará. Ponte de pie en esta hora, hermano.